¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso con flashcard. Esta parte de, digamos, de repaso viene incluido dentro del curso virtual que estamos organizando de TrueMet. Bueno, y todavía hay vacantes disponibles, quedan pocas, pero si desean cualquier cosa pueden preguntar al inbox, ¿no? Entonces vamos a empezar sin más preámbulo la parte de repaso mediante flashcard. La primera pregunta es, ¿el carcinoma de Hurlet es un tipo de, bueno, ya dice la respuesta, carcinoma folicular de tiroides y es el más maligno dentro de este grupo, ¿no? Recordar que el carcinoma folicular es el segundo en frecuencia, el principal es el carcinoma papilar. Ya recordar una pequeña comparación que el carcinoma papilar sobre todo es en zonas ricas de yodo y es sobre todo en antecedentes de pacientes que han tenido han estado expuestos a radiactividad, ¿no? Como por ejemplo en Hiroshima, por ejemplo. En cambio, el carcinoma folicular sobre todo es por diseminación hematológica. Ocurre en pacientes un poco mayores, mayores de 50 años, y, y no es mejor dicho, no tienen ese antecedente de radioactividad, ¿no? En el cuello, o radioterapia por algún tipo de cáncer en el cuello que han tenido. ¿Ya? Y entonces es la clave de esa primera pregunta. Características del cáncer medular de tiroides. Bueno, es importante que este carcinoma medular de tiroides, hay algunas cosas que deben de tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, estas células derivan, a diferencia del carcinoma folicular o también del carcinoma papilar, estas que esas derivan de las células foliculares. Este carcinoma medular sobre todo va a derivar de las células C, ¿ya? O también conocidas parafoliculares o también aquellas que sintetizan la calcitonina, ¿no? Eh, Estas vienen asociadas sobre todo a neoplasias endocrinas múltiples, sobre todo las de tipo 2A y 2B. Recuerden que también asociadas a este tipo de neoplasias endocrinas múltiples también está el feocromocitoma, ¿no? Y bueno, y acá en algunos pacientes se le puede medir la calcitonina. Eso es lo principal. ¿Cuál es el marcador tumoral de carcinoma papilar y folicular de tiroides? La clave es la tiroglobulina, ¿no? Recordar que esta tiroglobulina es una proteína, es una glucoproteína que se encuentra a nivel del coloide en la tiroides, ¿no? Y ahí es donde se va a depositar tanto la T3 y la T4 esperando ser liberadas, ¿no? Ante ciertos estímulos. Entonces, en esos dos tipos de cáncer va a estar elevada la tiroglobulina. ¿Qué método hace el diagnóstico definitivo en el estudio del nódulo tiroideo? Acá la pregunta es el BAF, ¿no? O biopsia por aspiración con aguja fina, es lo que se necesita hacer. Recordad que dentro del nódulo tiroideo tenemos el 95% suelen ser benignos, pero solamente el 5%, hasta un porcentaje menor, suelen ser malignos. ¿Cómo es el tratamiento de un paciente con hipotiroidismo? El tratamiento de un paciente con hipotiroidismo sobre todo es darle esta hormona que no tiene, ¿no? Tenemos que darle tanto la T4 mediante una L-tiroxina que se conoce, ¿no? O también en la forma comercial Eutirox, que se le puede dar a 50 a 100 miligramos. O si es que es cardiópata o tiene un antecedente, digamos, de una comorbilidad, se puede dar dosis mínimas, ¿no? Se puede empezar con 25 microgramos y luego se puede ir subiendo 50, ¿no? La dosis establecida es 50 a 100. Y entonces aquí está lo que les había mencionado, ¿no? Puedes darle levotiroxina T4 en 50 a 100, ¿no? Recordad que también puedes utilizar, en el caso de un coma mixedematoso, la levotiroxina endovenosa, ¿no? Y le puedes dar hasta 150 microgramos por día, ¿ya? Características del cáncer anaplásico de tiroides. Este cáncer anaplásico de tiroides tiene la característica de que crece de forma, bueno, de una forma muy rápida y tiende a ulcerarse, ¿ya? Es el tercero en frecuencia, seguido del papilar y folicular de tiroides. Y sobre todo se ven los abuelitos, ¿no? Y es uno, digamos, de peor pronóstico, ya que más o menos en 6 a 1 año tienden a fallecer esos pacientes con ese tipo de carcinoma. Asimismo, también hay el depósito del material amiloide a nivel de la patología, ¿ya? Este es como un dato. Ahí está, ¿no? Tanto, recuerden, la papilar, el folicular y el carcinoma anaplásico, esos tres, sobre todo, se derivan de las células foliculares. Y en cambio de las células C, se deriva el carcinoma medular, ¿ya? ¿Cómo es el tratamiento de un paciente con coma mixedematoso? El tratamiento es dar primero una hidrocortisona, se pueden dar dos ampollitas de 100 miligramos de ampolla, que viene cada una, por el riesgo que, bueno, porque muchas veces va asociada este coma mixedematoso a crisis adrenales, ¿no? Y bueno, lo que les había mencionado, no dar levotiroxina a dosis altas, ¿ya? Bueno,
Aparte de la T4, bueno, este grafiquito de nuestro manual de TrueMed, también tenemos la T3, que es más rara y bueno, cuesta un poquito más, y es la liotironina. Recordar cuál es la forma activa de las hormonas tiroideas, o la que hace mayor efecto, es la de la T3, ¿ya? Y recordar que a nivel de los tejidos periféricos, esta T4 se tiende a convertir en la T3. Una diferencia también es el tiempo de vida media, ¿no? La T4 vive más o menos una semana y en cambio la T3 es básicamente un día, 24 horas. Bueno, 18 o 24 horas, dice la bibliografía, ¿ya? Entonces recordar todas estas manifestaciones del hipotiroidismo, que es bradicardia, bradignia, sensibilidad al frío, dislipidemia, hipertensión arterial, depresión, astenia, ¿ya? Y si te pregunta de NAN, ¿cuál es el síntoma más frecuente de los pacientes con hipotiroidismo? Es la astenia, y el signo más frecuente es la piel seca, ¿ya? Perfecto. Y bueno, para hacer el diagnóstico necesitamos tanto la T4 libre como la T3 total y la TSH, ¿no? En caso de un hipotiroidismo primario puede tratarse, vamos a encontrar la T4, la T3, probablemente es un problema tiroideo. Y si tenemos, ¿y cómo va a estar la TSH? Si estos van a estar disminuidos, la TSH va a estar aumentada, ¿ok? Bueno, más adelante tengo unas preguntas más acerca de tiroides, así que no vamos a ahondar tanto en esa parte por el momento. En el estudio del nódulo tiroideo, ¿cómo se realiza la gammagrafía? La gammagrafía sobre todo es un estudio que utiliza este yodo, que va a liberar, bueno, se va a ir a zonas directas o específicas de la tiroides y lo va a pintar de ciertos colores, ¿no? Entonces, va a haber una captación difusa, digamos, de la gammagrafía o de la sustancia de contraste, en ese caso, en aquellos pacientes que tienen enfermedad por ejemplo, de Graves-Basedow, ¿no? Va a tener una captación difusa, o no se va a captar en los casos de tiroiditis, o en los pacientes con un nódulo tóxico solitario, por ejemplo, a nivel de la tiroides, se va a captar solamente esa parte del nódulito, ¿ya? Y eso básicamente es un estudio que se suele pedir cuando hay una hiperfunción tiroidea, ¿no? Y sobre todo en los pacientes que tienen una TSH baja. En otras palabras, un hipertiroidismo primario se suele pedir estas imágenes. No es de rutina, por si acaso, ¿ah? La T3, la T4 y la TSH son los exámenes de rutina para los pacientes que tienen hipertiroidismo. Características del cáncer folicular de tiroides, bueno, es en pacientes viejitos, ¿no? Les había mencionado a partir de la quinta década, derivan de las células foliculares y sobre todo vienen en zonas de deficiencias de yodo, ¿no? Y recuerden la diseminación hematógena. ¿Cómo es la clasificación citológica de Bethesda? Esta clasificación de Bethesda sobre todo es para ver el riesgo de que un nódulo tiroideo sea maligno, ¿no? Y en cuáles te va a ayudar, digamos, a determinar tu tratamiento, ¿no? Hay 6 grados. Dentro el grado 6 es malignidad y el grado 5 es sospecha de malignidad. Obviamente hay muchos criterios como son las microcalcificaciones, la forma epiculada, la hipoecogenicidad a nivel de la ecografía, pero todos estos nos van a servir como más o menos para determinar qué va a ser lo que tú vas a hacer, ¿no? Recuerda que un nódulo, sobre todo mayor de 1 centímetro y con todas las características que te he mencionado, tienen que ser biopsiables, sí o sí, ¿no? O tienen que recibir un tratamiento. Característica de cáncer papilar de tiroides, recuerda, es el más frecuente. Recuerda que tiene diseminación linfática, ¿ya? Son en pacientes que han tenido antecedentes de radioterapia, ¿no? Por X motivos, ¿no? Y listo, ahí está lo que te había mencionado. ¿Cuál es el marcador tumoral de carcinoma medular de tiroides? Este también te lo había mencionado, es la calcitonina. ¿Dónde encontramos los cuerpos de Samoma? Los cuerpos de Samoma sobre todo se suelen encontrar a nivel del cáncer papilar de tiroides, ¿ya? También suelen encontrarse en el meningioma. Recuerden que el meningioma también es el tumor benigno a nivel de la aracnoides, de las meninges, mejor dicho. Y sobre todo tienen a ser a nivel de las convexidades, ¿no? También suelen cursar con microcalcificaciones, ¿ok? Listo, pero en caso de tiroides, el que más hace cuerpo de Samoma es a nivel del carcinoma papilar de tiroides, ¿sabes? Es el más frecuente. ¿Por qué se genera el mixedema? Por acumulación de glucosaminoglucanos en la dermis, ¿no? Recuerden que este mixedema, que es la imagen que tenemos acá,
vienen sobre todo a nivel de la zona pretibial, suele ser bilateral, suele ser duro, suele ser un edema que no suele dejar fobia y sobre todo se deben a estos glucosaminoglucanos que están en la dermis y a la vez van a jalar agua, ¿no? Eso también más o menos tiene la misma fisiopatología de por qué se puede dar también la orbitopatía de Graves-Basedow, ¿no? Por lo mismo también se pueden acumular glucosaminoglucanos a nivel retroocular, tanto del músculo, de los músculos extraoculares como del tejido adiposo retroauricular, ¿no? Además de otros tipos también de reacciones inmunes que van a estimular ese edema retroorbitario que se va a formar, ¿no? Obviamente también hay un trastorno a nivel del nervio, del músculo de Müller, que va a inervar este párpado y por lo tanto va a haber una tosis palpebral porque se ha afectado este nervio, ¿ya? Sigamos. ¿Cuáles son las características de la tiroiditis subaguda de Kervain? La tiroiditis subaguda de Kervain tiene una característica que es su curso trifásico, es decir, va a ir con un hipertiroidismo, luego va a ir con hipotiroidismo y luego va a volverse eutiroideo. Además, esta en la mayoría de casos va acompañado de una infección viral, sobre todo en un cuadro respiratorio alto. Tiene un complejo de histocompatibilidad de tipo B25 positivo en algunos casos y suele ser doloroso. El paciente se queja de bastante dolor, ¿ya? Recordar que esa tiroiditis subaguda de Kervain en algunos casos puede tener el TPO o este anticuerpo antiperoxidasa positivo. Ya no es en todos los casos, pero un porcentaje sí puede ser positivo. Y también te puede elevar la BCG y te puede dar leucocitosis en unos casos, ¿no? Pero sobre todo te elevan los marcadores inflamatorios como la BCG, ya si te preguntan en el examen. La tiroides de origen embriológico deriva del endodermo a nivel del agujero ciego y luego baja por todo el conducto del tirogloso. En algunos pacientes pediátricos sobre todo va a haber rezago este conducto tirogloso, llamándose por enfermedad de persistencia del conducto tirogloso. ¿Cuáles son las características de la tiroiditis silenciosa? Es un proceso autoinmune, suele asociarse a nivel de posparto, también puede tener un curso trifásico y es no doloroso, si es que lo quieres comparar con sobre todo la tiroiditis de Kervain. ¿Quién convierte a la T4 en T3 reversas y en qué circunstancia? Esto sobre todo va a ocurrir en aquellos pacientes, eso es en primer lugar producido por la deshidrasa de tipo 3. Recordar que hay tres tipos de deshidrasa, la deshidrasa 1, la deshidrasa 2 y la deshidrasa 3. Tanto la 1 como la 2 van a intervenir en la T4 o a la T3, que es la forma activa, y tanto las deshidrasas de tipo 3 lo que va a hacer es convertir una T4 a una T3 reversa, ¿ya? Entonces, y eso es lo que se ve en los pacientes con síndrome eutiroideo, ¿no? Que en estos pacientes sobre todo vamos a tener una T3 reversa aumentada, una T3 libre, una T3 disminuida, una T4 normal, ¿ya? Eso es característico en este tipo de pacientes, ¿ya? Y aquí está lo que te mencioné, las deshidrasas de tipo 3 y sobre todo suele ocurrir en sitios de inflamación, ¿ya? Pero también hay otros órganos como el cerebro y la placenta que se encargan también de realizar ese proceso de forma fisiológica, ¿ya? Y sobre todo este cuadro de síndromes eutiroideos están en pacientes que tienen antecedentes de un familiar con patologías tiroideas. ¿Cuáles son las características de tiroiditis de Riedel? Esta es la que tiene consistencia pétrea. Si tú en tu examen ves que una masa, un nódulo de tiroides es duro, tú tienes que de frente marcar tiroiditis de Riedel, ¿no? Es idiopática, pétrea y sobre todo esos pacientes suelen ser eutiroideos. ¿Cómo se da la síntesis de hormonas tiroideas? Bueno, la síntesis es un proceso muy largo, obviamente no quiero ahorita marearlo porque quiero que se resuelva la mayor cantidad de preguntas, pero es muy importante que este yodo pase mediante este transporte, este se importe, y el yodo pasa con sodio, recuerden eso, y luego mediante esta proteína que es la pendrina, este yodo va a pasar al coloide, ¿no? Aquí están las células foliculares, aquí está el coloide. Necesita oxidarse, y ¿qué enzima interviene? La peroxidasa tiroidea, ¿ya? Esta peroxidasa tiroidea, recuerden que es el blanco de los anticuerpos que atacan en la enfermedad de Hashimoto, ¿no? Estos anticuerpos, también conocidos como TPO, son los que atacan a nivel de la peroxidasa tiroidea. ¿Ya? Bueno, entonces una vez que entra este yodo, se va a oxidar y de esa manera se va a organificar, que es el proceso en el cual se oxida, y luego se va a acoplar a la tiroglobulina, ¿ya? Esperando la orden para poder eliminarse mediante exocitosis, ¿ya? Eso es entre otras cosas, no lo quiero marear con eso.
¿Cuáles son las características de la tiroiditis aguda, no? Esta también es la más infecciosa, que puede formar abscesos, es muy dolorosa. Acá en estos pacientes tú tienes que asociarle un analgésico, aparte como un AINE, aparte para bajar el dolor, ¿no? Y también pueden cursar con un hipertiroidismo transitorio, ¿no? Un hipertiroidismo transitorio. Al lado del folículo tiroideo se encuentran las células, bueno, dicen C, ¿ya? Productoras de. Estas están las células parafoliculares. Recuerden, las células foliculares, parafoliculares son las que están a su costado. Y lo que van a secretarse es la calcitonina, ¿no? Recuerda que la calcitonina, ¿qué hacía? Aumentaba el calcio o disminuía el calcio en la sangre. Disminuye el calcio en la sangre, ¿no? ¿Y quién lo aumentaba? Era la paratormona. Listo. Que se sintetizan qué células, las 4 bolitas que tenemos detrás de la tiroides, es las células paratiroideas. ¿Cuáles son las tiroiditis indoloras? Es la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis silente o posparto y la tiroiditis de Riedel. ¿Ya? Recuerda que la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, sobre todo, que en este caso muchas de las tiroiditis cursan con un cuadro trifásico marcado. Bueno, en el caso de Hashimoto solamente tiene una pequeña subida hipertiroidea, un poco de duración de la etapa hipertiroidea, pero en su mayor tiempo se queda como hipotiroidea. Claro, se queda como un hipotiroidismo. ¿Ya? Y recuerda que esto tiene marcadores como la TPO, que es anticuerpo contra la peroxidasa tiroidea. ¿Ok? Chicos. ¿Cuál es la unidad funcional de la tiroides? El folículo tiroideo, ¿no? El folículo tiroideo. ¿Cuáles son los fármacos que producen tiroiditis? Ya acá tenemos, por ejemplo, tenemos a la amiodarona, a la interleuquina tipo 2, al interferón alfa y al litio. Ya recuerda que el litio se utiliza sobre todo para, a nivel de cuadros de síndromes bipolares, por ejemplo, la fase maníaca sobre todo, síndrome afectivo bipolar. Y bueno, recordad que la amiodarona también, aparte de este efecto de la tiroiditis que genera, también te puede generar fibrosis a nivel pulmonar. ¿Ya? Entonces ten mucho cuidado con este tipo de fármaco. Tenemos el interferón tipo alfa y la interleuquina de tipo 2, ¿no? ¿Cuál es el tumor más frecuente de la línea media anterior del niño? ¿No? Eso ya lo habíamos visto, es el quiste del conducto tirogloso, ¿no? Cuando se persiste este conducto tirogloso, que debería de reducirse o desaparecer a medida que uno nace, ¿no? ¿Cuál es la triada del eutiroideo enfermo? El eutiroideo enfermo, sobre todo, cursa con lo que te había mencionado, ¿no? Ahora vamos a hacerlo acá con un dibujito, de que lo merita. Entonces, como te había mencionado, a ver, un ratito. Ya, entonces, acá vamos a tener a la T4 y va a seguir 2 rutas, ¿no? Una se va a convertir en T3, que es la forma activa, que es lo que nosotros esperamos, o se va a convertir en una T3 reversa, que es inactiva. ¿Quién se encargaba de hacer este proceso T4 o T3? Son las deshidrasa de tipo 1 y las deshidrasa de tipo 2. En cambio, en la de tipo, la que se encargaba de generar la T3 reversa es la deshidrasa de tipo 3. ¿Ya? Entonces lo que ocurre en los pacientes que tienen síndrome de tiroideo enfermo es que esta deshidrasa tipo 3 está muy aumentada. Por lo tanto, vamos a tener mayor T3 reversa. Si todo se va para este lado, para el lado derecho, para mi lado derecho, ¿qué va a pasar con la T3 activa? La T3 activa va a disminuir. ¿Y qué pasa con la T4? Como al inicio tiene tanta cantidad, al inicio va a estar, luego con el paso del tiempo se va a estar en cantidades normales, pero después puede ir descendiendo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que necesitas saber en el caso de síndrome de tiroideo enfermo. Regresamos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se estaba mencionando. Vamos a tener una T3 reversa elevada. Los pacientes con neoploidia Turner, Down, Klinefelter tienen más probabilidades de hacer tiroiditis autoinmunes de Hashimoto, ¿no? Y no solamente este tipo de patologías, muchas veces la tiroiditis de Hashimoto va con otras patologías autoinmunes, como la anemia perniciosa, ¿no? Que se produce por anticuerpos que pueden ir a nivel del factor intrínseco de Castle o de las células parietales directamente, generando un déficit de vitamina B12. ¿Cuál es el tratamiento del eutiroideo enfermo? No se trata, solamente se hace seguimiento, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Qué es el efecto Joe-Basedow?
Efecto Hawke-Basedow. Bueno, hay dos efectos, ¿no? Que suelen preguntar en los exámenes. El efecto de Hawke-Basedow y el efecto de Wolff-Chaikoff. El Hawke-Basedow es cuando tú das hormonas yodo y el paciente suele hacerte un hipertiroidismo. Y en cambio el Wolff-Chaikoff, tú das ese yodo y el paciente te suele hacer un hipotiroidismo por saturación de los canales. ¿Ya? ¿Cómo así? Es el hipertiroidismo por exceso de yodo, por fármacos como la amiodarona o alimentos en un paciente con patología tiroidea de base. Mira, así es como yo lo aprendí y así es como yo te lo voy a compartir. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Entonces, miren, un paciente que tiene una deficiencia crónica de yodo, vamos a hablar del efecto Hawke-Basedow. Ahí se me perdió. Ya. Hawke-Basedow. Ya, entonces, un paciente que tiene un déficit de yodo crónico. Entonces, ¿tú qué crees que de forma compensatoria van a hacer los folículos tiroideos? De lo que estaban así normales. A ver, vamos a hacer, imagínate que aquí está tu folículo. ¿Qué crees que es lo que van a hacer? Van a crecer, no van a hacer que todos los folículos trabajen al máximo. Y hay poco yodo, pero al menos que estos que estén, este poco yodo que entre, que secrete la mayor cantidad de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces acá tiene toda la maquinaria aumentada, ¿no? Todas las enzimas aumentadas. Ya está chapado. ¿Y qué pasa si es que un paciente que tiene un déficit crónico de yodo, tú le metes yodo? Le das nomás sustrato. Y por lo tanto vas a generar un hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, ese es lo que se conoce como el efecto de Hawke-Basedow. ¿Cómo es el tratamiento del hipertiroidismo en gestantes? Recuerda que el hipertiroidismo en gestantes lo puedes dividir en primero, segundo y tercer trimestre. Y se suele iniciar con propiltiouracilo en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque el tratamiento lo más indicado es el metimazol, pero este es teratogénico, 1 y 2 es hepatotóxico. Por eso no se suele dar en el primer trimestre, pero sí se puede, digamos, dar a nivel de segundo o tercer trimestre, ¿ya? Pero en el primer trimestre se suele dar propiltiouracilo. Recuerda que estos dos fármacos que te he mencionado son antitiroideos, ¿ya? Y van a actuar inhibiendo la peroxidasa tiroidea, ¿ya? Y por lo tanto van a disminuir la síntesis de hormona tanto T3 o T4. Pero si te preguntan cuál es el tratamiento sintomático del hipertiroidismo, ahí tú tienes que marcar de frente los beta block. Sobre todo, ¿qué tipo de beta block? El que más se utiliza es el propanolol, que es un bloqueador no selectivo, ¿no? Beta block no selectivo. Ya, chicos, tanto B1 y B2. Aquí está lo que te dije, propiltiouracilo en el primer trimestre y metimazol en el segundo y tercer trimestre. Una pregunta también que vi en el ENAM, si no me equivoco, en el 2019 es ¿cuál es el antitiroideo de elección en el caso de la tormenta tiroidea? Ahí era la clave de propiltiouracilo, solamente les quería compartir ese dato. ¿Qué es el efecto Wolff-Chaikoff? Es lo que te mencioné, ¿no? Es cuando tú generas una saturación de los canales de yodo y lo que vas a hacer es un hipotiroidismo, ¿ya? Hipotiroidismo por exceso de yodo, se satura. Y parte de eso, y por eso se explica el tratamiento con Lugol o sustancias yodadas en los pacientes que tienen, por ejemplo, tormenta tiroidea o hipertiroidismo, un poco refractarios al tratamiento con antitiroideos. Tú puedes dar, por ejemplo, Lugol, 6 a 8 gotas cada 6 horas por unos 5 a 6 días y el paciente comienza a bajar la síntesis de hormonas T3 o T4 mediante este efecto, ¿no? Wolff-Chaikoff. ¿Cuál es el efecto adverso de los antitiroideos de síntesis? ¿Ya? Es la agranulocitosis. Es muy raro este efecto que te menciona la bibliografía, pero suele darse es un efecto adverso tanto de los metimazol, propiltiouracilo. Y bueno, tú cuando tienes que pensar en un paciente que tiene agranulocitosis, está bien en el ENAM, un paciente que le duele la garganta y que tiene fiebre, luego de obviamente tomar estos medicamentos, ¿no? Al tercer o cuarto día. ¿Cuál es el tratamiento de una tormenta tiroidea? En una tormenta tiroidea hay varios escalones que tú tienes que tratar, ¿no? Vamos a tener los betas bloqueantes, como les había mencionado, para disminuir tanto temblores que van a tener estos pacientes, este nerviosismo, estas taquicardias que pueden tener estos pacientes. Bueno, si no puede tomar beta block, por ejemplo, es un paciente asmático, le puedes dar un calcio antagonista, ¿no? Cuidado con los calcio antagonistas que te pueden generar edema. Luego de eso se puede utilizar un antitiroideo. El de elección es el propiltiouracilo en el caso de tormentas tiroideas.
Y se puede también utilizar yodo inorgánico. Asimismo, en estos pacientes con tormentas tiroideas, como te aceleran todo el metabolismo del cuerpo, aumentan las demandas, te pueden generar una insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, tú tienes que hacer una cobertura con corticoides. ¿Ya? Por eso tú sueles dar hidrocortisona, ¿no? En ampolla de 100 miligramos puedes dar 250 miligramos STAP y luego le puedes dar cada 6 horas, ¿no? Listo. ¿Cómo es el laboratorio en el hipotiroidismo subclínico que se está instaurando? Bueno, el hipotiroidismo subclínico, sobre todo, estos tienen la T3 y la T4 no bajas, pero lo que sí tienen elevados es la TSH, ¿no? Por eso se dice que es subclínico. T3, T4 normales y la TSH aumentada, ¿no? Que es lo que te he mencionado. El paciente hipertiroideo tiene la piel caliente, lisa y los reflejos osteotendinosos aumentados, ¿no? Aquí está, bueno, caliente y húmeda, y en cambio, y entonces todo lo contrario con el hipotiroidismo, hipotiroideo, que ellos son la piel fría, seca, y los reflejos osteotendinosos están disminuidos, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son las células que forman los islotes de Langerhans y qué secreta cada uno? ¿No? Acá hay un datito que me pareció interesante: las células alfa secretan glucagón, las células beta se van a secretar la insulina. Pero acá es lo que quiero hacerle recordar, que vino una pregunta una vez. ¿Cuál es el porcentaje de las células beta? Y la respuesta era 60%, ¿no? De las células alfa, 20%. Y eso es básicamente lo principal, ¿no? Luego está la que van a secretar el polipéptido pancreático y las otras células delta que van a secretar, si no me equivoco, es el... ¿Cómo se llama este farmaquito? Bueno, muy bien. La somatostatina, que es un inhibidor de todo, ¿no? Alfa, beta, delta y la F, ¿ya? Recuerda, las betas son las más abundantes y las que van a producir insulina. ¿Quién convierte a la T4 y T3 en los órganos periféricos? Esas es la desayudasa 1 y la desayudasa de tipo 2. Pregunta de examen. ¿Ah? ¿Cuáles son los tipos de GLUT que transportan y dónde se encuentran cada uno? Recuerda que el GLUT5, y me gusta empezar siempre por el GLUT5, que es aquel que se encuentra sobre todo, que va a intercambiar fructosa, ¿ya? Otro GLUT importante es el GLUT2, que también se le conoce como el GLUT sensor de glucosa. Y tenemos al GLUT4, que va a ser el que va a liberar, ¿no? La insulina. Entonces el GLUT1, que va a encontrarse en el eritrocito, el GLUT2, que se encuentra a nivel del páncreas e hígado, estos son los sensores, recordad que es el sensor. El GLUT3, que se encuentra a nivel cerebro y la placenta, se pregunta de examen. El GLUT4 a nivel corazón, músculo y tejido adiposo, y el fructosa es el tipo GLUT5, ¿ya? Claro, listo, eso es lo principal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipotiroidismo? Ahí están las iniciales: A, D, C, O. A es autoinmune, es decir, la tiroiditis de Hashimoto, que es la más frecuente. También por deficiencia en aquellos pacientes que tienen una disminución de sustancias yodadas, que es el bocio endémico. O también cretinismo, si es que estos pacientes son crónicos, sus hijitos suelen salir con retardo mental, ¿no? Y con trastornos niveles morfofaciales. También el congénito, por un problema a nivel de la dishomogénesis. No, hoy falta una enzima de todo el proceso de la maquinaria que sirve para la síntesis de hormonas tiroideas. U otros también la cirugía o el yodo radiactivo 131. Ese yodo radiactivo tiene va a emitir cierta radiación alfa que va a servir para impregnarse o que se hace evidente en el nivel de las imágenes, y va a tener otra radiación de tipo gamma, que va a ser la que va a destruir tejido. Esta radiación gamma sobre todo es la que va a destruir y va a liberar la sustancia del coloides, que son tanto la T3 y la T4, ¿no? produciendo al inicio un hipertiroidismo transitorio y luego un hipotiroidismo, porque te destruye todas las células que va a sintetizar las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces recuerda el ADCO. Sigamos. ¿Quién permite evaluar la reserva pancreática de insulina? El polipéptido C, o el péptido C. Ya que la síntesis tanto del péptido A, péptido B y el péptido conector es el que nace a nivel del páncreas, ¿no? Pero tú sabes que el péptido C se corta, que es el péptido conector, y solamente queda la porción A y la porción B, ¿no? Unidos por puentes disulfuro, ¿no? Eso es básicamente la formación de la proinsulina y insulina como tal, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más calma en el curso que vamos a organizar, pero hasta el momento quiero que sepan eso. Tratamiento médico de macroprolactinoma es y su mecanismo de acción. Los macroprolactinomas se pueden tratar tanto con agonistas dopaminérgicos, no tenemos la bromocriptina y la cabergolina. Dentro de esos dos,
son agonistas selectivos de los receptores D2 dopaminérgicos, ¿no? Recordar que tanto que la dopamina es un inhibidor de la secreción de prolactina, por eso mismo se suelen dar. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál es mejor? La cabergolina es ligeramente mejor, ya que se ha visto que baja más los niveles de prolactina, sobre todo a nivel de la tercera o cuarta semana. ¿Ya? ¿Qué hacen las incretinas? Ayudan a que no haya un incremento de insulina, ¿no? Bueno, las incretinas, en primer lugar, tenemos a la GLP-1 y a la GIP. Se van a sintetizar a nivel de las células, tanto células K y células L del intestino. Y esta insulina y esta incretina van a favorecer que se libere de forma constante la insulina. Ahora, ¿cuál es el problema? Que va a haber una enzima que la va a degradar constantemente. ¿Ya? A ver, vamos a hacer acá pequeño también para hacer hablar de las incretinas. Entonces nosotros vamos a tener nuestro... A ver, ese notito se me perdió ya. Este es un intestino, ¿no? Aquí está nuestro lumen del intestino. Acá vamos a tener unas celulitas especiales. Esta célula es la célula K y esta es la célula L. ¿Ya? La célula L va a ser sobre todo mirata mnemotecnia GLP1 incretina. Y esta es la GIP. ¿Ya? Ambas incretinas van a circular por la sangre y van a ir al páncreas y van a decir: hey, páncreas, libera, ¿qué cosa? Insulina. Bacán, ¿sí o no? Ya, y la insulina lo que va a hacer es meter la glucosa que está en nuestro cuerpo, va a meter glucosa. ¿Ya? Otra vez acá, aquí está la glucosa, la va a meter en nuestro cuerpo, ¿no? Generando un estado de hipoglicemia. Perfecto, eso es lo que debería de ocurrir, ¿no? Ya, pero lamentablemente, digo lamentablemente, que estas incretinas que son favorables para nuestro cuerpo, uy, se me perdió mi... Ya, que son favorables para nuestro cuerpo, van a ser degradadas, tienen un tiempo de vida media muy corto. ¿Y por qué van a ser degradadas por esta enzima? Es el asesino, ya voy a ponerle su carita de malo, que se le llama la DPP4. El peptidilpeptidasa tipo 4. Ya, y lo que va a hacer es degradar esta HIP o esta GLP-1 que son activas a formas inactivas. Por lo tanto, va a haber menos secreción de insulina. No es un juego esto. ¿Ya? Entonces recuerda esta DPP4. Por eso que hay medicamentos antidiabéticos que van a ser análogos de la GLP-1 y van a haber fármacos que van a ser inhibidores de la DPP4, ¿no? Entonces hay fármacos, acá estamos integrando, tú estás en TrueMed, acá tú tienes que integrar todo. Vamos a tener análogos de GLP-1 y vamos a tener inhibidores de la DPP4, ¿no? Acá, ya, entonces vamos a tener fármacos inhibidores de la DPP4, ¿ya? Como pueden ser la sitagliptina, entre otros, ¿ya? Perfecto. Sigamos. ¿Cuál es la clínica más frecuente del hipertiroidismo? La clínica más frecuente es exoftalmos, palpitaciones, sudoración, piel caliente, fiebre, hipertensión en algunos casos, ¿no? Pero sobre todo la clínica más frecuente es cardiovascular, aparte de palpitaciones. El paciente llega con eso, ¿no? Con taquiarritmias, una taquicardia sinusal, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué inhibe la insulina? La insulina lo que va a hacer es una hormona anabólica, por lo tanto va a formar estructura, va a formar proteína, va a formar glucosa, va a formar grasas en nuestro cuerpo. Por lo tanto va a inhibir todo lo contrario. La gluconeogénesis, que es el proceso de síntesis de glucosa a partir de sustancias no derivadas de los carbohidratos, como cuáles glicerol, lactato, ácidos grasos. Entonces, no, pues, proteólisis, no, todo lo contrario, va a formar proteínas. ¿Ya? Va a meter todos los aminoácidos dentro de una célula y lo va a unir mediante enlace peptídico y va a formar tu proteína. ¿Qué más va a inhibir? La lipólisis, ¿no? Tú no quieres liberar ácidos grasos ni glicerol para favorecer, el glicerol para favorecer sobre todo la síntesis de glucosa mediante la gluconeogénesis y los ácidos grasos para la beta-oxidación, ¿no? Para tener más energía. No, tú no quieres eso, tú quieres hacer todo lo contrario. Y ruptura del glucógeno, no, lo que quiere hacer la insulina sobre todo es formar la glucosa que entra a la célula y unirla mediante el enlace glucosídico alfa 1.4 y alfa 1.6 y formar el glucógeno, ¿ya? Entonces eso es todo lo que inhibe la insulina, recuerda. ¿Qué enzima está deficiente en gran mayoría de
paciente con hiperplasia suprarrenal congénita. Pregunta de examen. Es la 21-hidroxilasa. ¿Ya? Y recordad que esta 21-hidroxilasa, que es la que está acá y la que está acá, lo que va a hacer es que toda la vía de acá, miren, sigan el puntero, todo esto de acá, la flechita, se va a ir para la síntesis de andrógenos, ¿no? Por eso se dicen que esta hiperplasia suprarrenal congénita suele ir con rasgos sexuales muchas veces clitoromegalia, por ejemplo, genitales muy grandes, en el caso de las mujeres genitales ambiguos, debido a que todo se da para la derecha, ¿ya? Y se divide en forma clásica y forma no clásica. La forma clásica es aquella, se divide a su vez en dos, en perdedora de sal y virilizante sola, virilizante simple, ¿ya? Y eso muchas veces se da por qué tanto porcentaje de la 21 hidroxilasa se ve disminuida, ¿ya? Pero en general, dos preguntas que se van a desprender de acá: ¿cuál es la enzima que falla? Es la 21 hidroxilasa. ¿Y qué sustancia se aumenta y sirve para el diagnóstico de este tipo de hiperplasia suprarrenal congénita? La 17 hidroxiprogesterona, ¿ya? Nada más por el momento. Sigamos. Definición de diabetes mellitus tipo 1 recuerda que es autoinmune y es destrucción de las células B, ¿ya? Recuerda que estas diabetes tipo 1 suelen debutar con cetoacidosis o con crisis hiperosmolares, ¿no? Coma hiperosmolar. ¿Cuánto es el requerimiento diario de yodo en un paciente promedio? De 150 microgramos. Definición de diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina o deficiencia relativa de insulina, ¿no? Es más frecuente, 80-90%. Recuerda que estos son los obesos o cursan también con aquellos pacientes que tienen antecedentes de síndrome metabólico. ¿Cómo es el tratamiento de un paciente con hipertiroidismo? El tratamiento sobre todo es sintomático con beta-block, propanolol, ya que bloquea la conversión periférica T4 T3 libre y además tiene el efecto beta-bloqueante, ¿no? A nivel del corazón, a nivel bloquea el receptor beta-1, por lo tanto va a generar más bradicardia, ¿no? ¿Qué más? Antitiroideos de síntesis con metimazol más usado. También por eso tenemos al propiltirouracilo, usar en gestantes del primer trimestre, en tormenta tiroidea. También vamos a tener el yodo radiactivo, ya que este va a destruir el tejido tiroideo, por lo tanto te va a llevar a un hipotiroidismo. Tener cuidado con el hipotiroidismo. Y bueno, el otro es la cirugía, ¿no? ¿Cuándo la cirugía está indicada en aquellos pacientes con hipertiroidismo? Cuando el bocio sea tan grande y genere obstrucción. ¿Obstrucción de qué? Tanto de las vías aéreas como la tráquea, ¿no? Puede estar destruyendo la tráquea. ¿En qué otros casos? Cuando la glándula tiroidea pesa más de 88 gramos, ¿ya? ¿En qué otros casos? Cuando todo el tratamiento médico que tú le has dado, incluyendo el yodo radioactivo, no ha funcionado. ¿Y en qué otros casos? Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen bocio tóxico multinodular o enoma tóxico, en ellos sobre todo lo que se suele utilizar tanto el yodo radioactivo como la cirugía, y no tanto los antitiroideos, ¿ya? Listo. Esas son algunas pepas nada más que querías darle. Definición de diabetes mellitus gestacional, ¿no? Recuerda que esta es la glucosa mayor, que puedes hacer el diagnóstico mediante varias formas, ¿no? Mediante un diagnóstico de un paso, diagnóstico de 2 pasos. Y acá básicamente, para hacer la definición o el diagnóstico, creo que la pregunta debió ir más que todo con el diagnóstico, es hacer mediante el segundo, tercer trimestre, la semana 24, 28 semanas, que sea mediante el test de O'Sullivan, ¿no? Y este es con glucosa oral, le puedes dar de 100 gramos, 100 gramos. Pero acá básicamente el diagnóstico, para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, es hacer una glucosa en ayunas y tiene que salir mayor de 92. Y luego tienes que hacer la test de tolerancia oral, así normal con 75 gramos. Y si te sale mayor de 153 a las 2 horas, ya haces el diagnóstico, ¿no? O lo otro es hacerle con la test de tolerancia oral, pero ya no le das 50, sino le das 100 gramos y te tiene que salir más de 164 a las 2 horas, ¿no? De esa manera puedes hacer el diagnóstico tanto en el paciente de diabetes gestacional. Pero tienes que recordar que va al segundo o tercer trimestre, ¿ah? Y la gestante, bueno, tienes que tener algún antecedente de sobrepeso u obesidad. ¿Y el tratamiento para la diabetes mellitus gestacional es la metformina? No, falso, la metformina es teratogénica, entonces tienes que dar insulina, ¿no? Das por insulina. ¿Cuál es la hormona tiroidea que más se produce en la tiroides? Es la T4, en 80%. Vive una semana, pero se convierte de forma periférica a T3. Otro tipo de diabetes mellitus tenemos la diabetes MODY, la diabetes producida por pancreatitis crónica, la diabetes por fármacos. Los glucocorticoides te elevan te elevan la glucosa en nuestro cuerpo, ¿no? Recuerda que los glucocorticoides son hormonas contrarreguladoras.
y generan resistencia a la insulina, ¿no? Por eso los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing en general, tienden a hacer resistencia tienden a hacer hiperglicemia, ¿no? Debido a la resistencia a la insulina que tienen estos pacientes. Bueno, aquí está lo que te he mencionado, ¿no? El Cushing y también aquellos pacientes con acromegalia, ¿no? Por eso también el test los pacientes con acromegalia también se les suele hacer el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Y sale patológico, ¿no? ¿Cuál es la triada clásica de la enfermedad de Graves-Basedow? Oftalmopatía, bocio difuso y mixedema pretibial, ¿no? ¿Cuál es la triada? Esta es pregunta de examen. Recuerda que el bocio es un bocio difuso, no suele doler y suele captar de forma difusa la sustancia de contraste, ¿no? A nivel de la gamografía. ¿Cuándo se da comienzo clínico? ¿Cuándo se da el comienzo clínico de la diabetes mellitus tipo 1? El comienzo clínico, cuando ya te da la sintomatología de una paciente con diabetes per se, es cuando se destruye el 80-90% de las células B, y esto es debido por anticuerpos, ¿no? Hay un anticuerpo, el anticuerpo GAD, que suele verse elevado en estos pacientes, ¿no? El folículo tiroideo tiene dos componentes, las y el, donde están la, respectivamente. Vamos a tener que va a tener componentes foliculares, o también llamado el tiroidocito, y el coloide, ¿no? Donde va a estar la tiroglobulina y las hormonas tiroideas, esperándose a generar la exocitosis de estas hormonas, ¿no? ¿Qué anticuerpos están relacionados a la diabetes mellitus tipo 1? Está la anti-GAD65, la que te había mencionado, y también la anti-insulina, y también la anti-islotes-Langerhans. ¿Cuál es el marcador inmunológico más sugestivo de enfermedad de Graves-Basedow? Es la TCI, o también conocida como la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Son anticuerpos también contra el receptor de las hormonas tiroideas. También se puede contra el es anticuerpo contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, contra la TSH. En otras palabras, también la TCI, ¿no? La TPO, la TCI. La TCI es en enfermedad de Graves y la TPO en Hashimoto, ¿ya? Aquí está toda la patología que te puede dar un hipertiroidismo, ¿no? Recuerda la enfermedad de Graves a la cabeza. Recuerda que es un paciente jóvenes, ¿no? Suelen ser de la segunda, tercera década de vida, ¿no? A diferencia del boxeo multinodular tóxico, que suele ser a partir de la quinta década de vida. Estos son pacientes jóvenes, se dan sobre todo en mujeres, una relación de 9-1 o 10-1 como está acá. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo, ¿ya? Y recuerda esta triada: bocio, oftalmopatía, mixedema pretibial. Y entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Fácil, pues. Vas a tener tanto la T4 libre aumentada, y vas a tener por feedback negativo la TSH disminuida, siempre y cuando hablemos de nivel un hipertiroidismo de tipo primario, es decir, a nivel de la glándula tiroidea es la que está afectada. O secundario, bueno, si es que es a nivel de por ejemplo, un adenoma, un adenoma de hipófisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos de adenoma de hipófisis pueden secretar mayor cantidad de TSH y va a elevar tanto la T4 y la T3. Por eso es muy importante medir estos dos, TSH y T4, en los pacientes que tú sospeches de un hipertiroidismo para la causa, ¿ya? Y aquí está toda la clínica: pérdida de peso, hiperactividad, son nerviosas, ansiedad, se van a hacer más episodios de depresión de estos pacientes, tienen exostalmos, tienen cabello frágil, temblores, tremor, tiene bocio, aumento del crecimiento de la glándula tiroidea, taquicardias, sudores e irritabilidad, ¿no? Por eso muchas veces se suelen dar los beta bloqueadores como tratamiento sintomático, todas estas cositas que te he mencionado aquí, ¿ya? Listo, sigamos. ¿Cuáles son los antagonistas a la insulina? Los antagonistas a la insulina son, en otras palabras, los hormonas contrarreguladoras, ¿no? Que tenemos la somatotropina, que es la GH, que está aumentada en los pacientes que tienen acromegalia, por ejemplo. Los pacientes que en enfermedad de síndrome de Cushing, o pacientes que toman corticoides por mucho tiempo, ¿no? Qué sé yo, el paciente que tiene, por ejemplo, una anemia hemolítica, por ejemplo, no toma corticoides a dosis altas, ¿no? Ellos le meten metilprednisolona, entonces ellos suelen hacer Cushing, y por lo tanto suelen también generar hiperglicemia. La CTH, también el lactógeno placentario, que es la causa por la cual las gestantes tienden a hacer hiperglicemias y por lo tanto diabetes gestacional, ¿no? Lactógeno placentario. El glucagón, también, que genera resistencia a la insulina, y las hormonas tiroideas y la adrenalina. Ya, perfecto. ¿Cómo es la clínica de un paciente con hipotiroidismo? ¿Cómo están las 4H y los reflejos osteotendinosos y la piel? Los reflejos osteotendinosos en estos pacientes van a estar disminuidos y la piel va a estar seca.
¿Ya? Entonces, recuerden, las 4 H's van a tener hipotermia, hipoglicemia, van a tener hiponatremia, hipercapnia. ¿Ya? ¿Hipercapnia qué es? Es aumento de CO2 en la sangre. ¿Ya? ¿Y eso debido a qué? A que estos pacientes suelen hacer hipoventilación. Y tú sabes que en cada ventilación, a medida que tú haces más ventilaciones, más respiraciones por minuto, vas a botar más CO2. En estos pacientes todo lo contrario, que vas a hacer entonces un aumento del CO2. Ya los reflejos osteotendinosos van a estar disminuidos y la piel va a estar tanto seca como áspera. La diabetes tipo 1 tiene un inicio y generalmente debuta esto ya te dije, debuta sobre todo con episodios o crisis hiperglicémicas como la cetoacidosis diabética, ¿no? Y tiene un inicio rápido. Ya en pacientes jóvenes sobre todo, a pensar. ¿Cuál es la hormona tiroidea con más actividad metabólica? La T3, pero la que más se produce es la T4. La T4 es la que vive más tiempo, 7 días, y la T3 es la que vive menos días. ¿Cuánto? 18 horas más o menos, 18, 24 horas. Y la T3 es la forma más activa, ¿no? Recuerda que los beta bloqueadores, los corticoides también van a inhibir la síntesis o la conversión de T4 a T3. Por eso se utiliza en el tratamiento. ¿Cuáles son los valores normales de glicemia en ayunas? Bueno, para que sean ayunas tienen que ser 8 horas, ¿no? Los valores normales es menos de 100, ¿ya? Esos son los valores normales. Hay un rasgo de prediabetes, estaría de 100 a 126 y ya más o menos para hacer un diagnóstico de diabetes es mayor de 126, pero recuerda que esto tiene que salirte dos resultados positivos. Es decir, tú tomas una glucosa en ayunas, te sale 128, le tomas a la otra semana, te sale 140, ya haces el diagnóstico de diabetes, ¿no? ¿Cuál es el marcador inmunológico más sugestivo de tiroiditis de Hashimoto? Los anti-TPO, ¿no? Ya te había mencionado. ¿Ya? Recuerda que la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad por destrucción autoinmune de la glándula tiroidea, es la causa más común de tiroiditis y es la causa más frecuente de hipotiroidismo en países subdesarrollados. ¿Ya? El tratamiento, recuerda que es la levotiroxina, ¿ya? Y es por vía oral, 30 a 60 minutos antes del desayuno. ¿Ya, chicos? Y esa es la dosis, pero ya eso lo vamos a ver más tranquilo en nuestro cursito que vamos a hacer de TrueMed. Bueno, ¿cuáles son los valores normales del test de tolerancia oral de glucosa, ¿no? Los valores normales. Y los valores normales menos de 140, ¿ya? De 140 a 200 son valores, digamos, de prediabetes, y valores mayores de 200 del test de tolerancia oral de glucosa son valores patológicos. Ya estamos hablando propiamente de la diabetes. Los YECAS y ARA2 se dan en pacientes diabéticos para tratar la albuminuria, ¿no? La microalbuminuria, la pérdida de esta proteína por la orina. ¿Cuáles son los valores normales de la hemoglobina glicosilada, HbA1c? Menos de 5.7%. ¿Ya? Esto igual se comprueba con la nueva guía que ha salido acá hace poco, de 2022. Recuerda, para hacer el diagnóstico de diabetes, la hemoglobina glicosilada tiene que ser mayor de 6.5%. ¿Cuáles son los valores diabéticos de glicemia en ayunas basal? Mayor o igual de 126. Recuerda que para hacer el diagnóstico tiene que salirte dos valores de esto, ¿ya? No te confundas con la glucosa alterada en ayunas, que es cuando tú tomas una glucosa en ayunas te sale mayor de 100 pero menor de 126, y a la siguiente toma te sale igual, con el mismo valor. Entonces ahí tú vas a decir que se trata de una glucosa alterada en ayunas. ¿Cuáles son los valores diabéticos de la test tolerancia oral a la glucosa? Mayor o igual de 200 a las 2 horas. ¿Ya? Otra forma también de hacer el diagnóstico de diabetes es cuando una glucosa al azar, mayor o igual de 200, más la clínica de diabetes, que suele ser con las 3 P, ¿no? Polifagia, poliuria, polidixia, ¿no? En algunos casos también baja de peso. ¿Ya? Recuerda que el test de tolerancia oral a la glucosa le da al paciente tomar una solución de glucosa, anhidra, de más o menos 75 gramos, y eso lo tienen que tomar y lo van midiendo, le toman sangre a las 30, 60, 90, 2 horas, ¿no? Pero eso es, bueno, no sé si a quién le gusta que le pongan bastantes pinchazos. ¿Ya? Entonces es un examen que se suele hacer, luego se prefiere primero un test de glucosa en ayunas y luego se puede corroborar con un test de tolerancia oral de glucosa. ¿Cuáles son los valores diabéticos de hemoglobina glicosilada? Mayores o iguales de 6.5%. Es igualito, está en la nueva guía que ha salido, así que bacán. ¿Cuándo la glicemia al azar hace el diagnóstico de diabetes y en qué valor?
clínica clásica de diabetes, la 3P que te he dicho, y también cuando o debutas, ¿no? Con crisis cetocidosis diabética, crisis hiperosmolar, y aparte tú le mides la glucosa al azar, te sale mayor o igual a 200. Basta solamente un examen para hacer el diagnóstico, en los otros necesitas dos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus? Con 2 o más pruebas: glucosa en ayunas, test de tolerancia oral de glucosa y hemoglobina glicosilada, ¿no? Para recordar, un test de glucosa en ayunas mayor o igual de 126, un test de tolerancia oral de glucosa mayor a las 2 horas mayor o igual de 200 y una hemoglobina glicosilada mayor o igual de 6.5%. Pregunta de examen: ¿cómo es el flujograma del diagnóstico de diabetes? Y esta parte acá es chévere, esto sí lo voy a explicar, debido a que diabetes hay un montón en todos lados. Entonces, ¿tú cómo haces el diagnóstico? Clínica clásica, inequívoca, las 3 P's, ¿no? Que tú ya sabes. Dice que sí, la glucosa al azar, entonces le tomas mayor o igual de 200 y ya haces el diagnóstico de glucosa, de diabetes. Un paso al toque. En cambio, si tú no tienes una clínica, bueno, que no estás dudando, le tomas una glucosa en ayunas, que es el primer examen, si sale menos de 100, normal. Si sale de 100 a 125, es una prediabetes. Y sale mayor o igual de 126, repetir la glucosa en ayunas. En este caso, si te vuelve a salir mayor o igual de 126, ya haces el diagnóstico de diabetes, ¿no? Porque esos exámenes necesitas 2 veces para hacer el diagnóstico de diabetes. En cambio, si estás frente a una prediabetes, tú puedes hacer el test de tolerancia oral a la glucosa. Y esto lo vas a hacer medir los valores a las 2 horas. ¿Ya? Si esta es la glucosa a las 2 horas te sale menos de 140, básicamente estamos frente a una glucosa alterada en ayunas. En cambio, si te sale de 140 a 199, estaremos frente a una intolerancia a la glucosa. Y si te sale mayor o igual de 200, ya haces el diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, por eso es importante el test de tolerancia a la glucosa, pero sobre todo como segundo examen. El primero, ¿cuál es? La glucosa en ayunas. ¿A qué semanas de embarazo se realiza el despistaje de diabetes gestacional y en qué mujeres? En aquellas pacientes que tienen obesidad, síndrome de ovario poliquístico, han tenido diabetes gestacional en su anterior gestación, y sobre todo se suele hacer con el test de O'Sullivan y se hace en la semana 24, ¿no? De la semana 24 28 en mujeres que no hayan sido diagnosticadas previamente con diabetes mellitus. Obviamente, ¿no? Se tiene que hacer diagnóstico en la semana 24 28 con factores de riesgo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes gestacional? Estrategia de un paso. Con el test de tolerancia oral de glucosa. Es cuando tú tomas una glucosa en ayunas y te sale más de 92, y luego le haces un test de tolerancia oral a la glucosa y te va a medir a las 2 horas 153. Ya recuerdas el 153 y recuerdas el 92. ¿Ya, chicos? Suficiente. ¿Cuáles son los dos tipos de insulina? Dos grupos, los prandiales y los basales, ¿no? Tú sabes que la insulina se divide por su tiempo de acción: ultra rápidas, intermedias y de acción prolongada, ¿no? Dentro de las ultra rápidas y rápidas están las prandiales, las que se suelen dar antes de cada comida, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a la insulina Lispro, que es ultra rápida, inicia a los 10 minutos su acción, 10 a 15 minutos. Luego tenemos a las rápidas, la cristalina R, la que se suele utilizar sobre todo a nivel de las emergencias, ¿no? Esta baja la insulina, baja la glucosa o comienza a hacer su efecto a los 15 a 20 minutos, hasta media hora. Y luego tenemos las basales, ¿no? Las intermedias como la NPH o la lechosa, y la lenta como la glardina. ¿Ya? Simplemente quería que recuerden este tipo de insulina, recuerden cuándo es el pico de acción, cuánto dura el tiempo, ¿no? Por ejemplo, las NPH duran de 12 a 18 horas, por eso se suelen dar cada 12 horas, 2 veces al día. La glardina dura su efecto 24 horas, más o menos, por eso se suele dar una sola vez. ¿Ya? Entonces, y las prandiales, tanto la cristalina R o la Lispro, se suelen dar sobre todo antes de cada comida. ¿Ya? ¿Cuál es el inicio, pico y duración de la insulina de ultra rápida Lispro, la que te había mencionado, ¿no? Inicio 15 minutos, pico a la hora y duración de 3 a 4 horas. ¿Cuál es el inicio, pico y duración de la insulina rápida cristalina? Este es inicio en las 30 minutos, y pico 2 horas y duración 6 horas. ¿Cuál es el inicio, pico y duración de la NPH? Inicio 2 horas, pico 6 horas y duración más o menos 14 horas, ¿no? Aquí está este grafiquito de acá, que creo que es el que explica mejor todos los tipos de insulina que tenemos, ¿no? Ultra rápida, Lispro, rápida, regular o cristalina, intermedia NPH y la lenta de Temir o glardina, ¿no? Y esta duración tiene más o menos un día, de 12 a 18 horas, la rápida de 6 a 8 horas. ¿Ya? Y inicia 30 a 60 minutos. Por eso muchas veces en emergencia tú le das insulina y a los 10 minutos estás tomándole la glucosa y te sigue saliendo alta, obviamente, porque recién hace su efecto 30 a 60 minutos. ¿Ya? Y recuerda que su pico es a las 2 o 4 horas.
bueno, este es un poquito más, esto no tiene pico, recordad la glargina, las insulinas de acción larga no tienen picos. Tres características ecográficas de un nódulo tiroideo con probabilidad alta de ser cáncer. Hipoecogénico, más alto que ancho, y pérdida del halo. ¿Ya? Cuando aparece la glucosuria, cuando la glucosa es más de 180. ¿Ya? Entonces ahí se saturan los canales de glucosa y ya se comienza a eliminar, ¿no? Recuerda qué canales tenemos las CGLT2 que están a nivel de tubo con torneo proximal y que median que pase tanto la glucosa como el sodio, ¿ya? Y por eso que muchas veces la meta en los pacientes ya que están, por ejemplo, hospitalizados ya de larga data es que mantener glucosas menos de 180. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la viguanida, metformina? La metformina es el fármaco inicial dentro de la terapia farmacológica de la diabetes, ¿no? La metformina tiene 5 efectos sobre todo. ¿Cuáles son los 5 efectos de la metformina? Disminuye la gluconeogénesis hepática, uno es anorexigénico, baja del peso, aumenta la HDL, disminuye la LDL, y también favorece la sensibilidad a la insulina periférica, ¿ya? Esa es la importancia de la metformina. Recuerda que es teratogénico, dentro de sus efectos adversos más raros es el aumento de LDH, ¿no? Lactato deshidrogenado. No, aumento de ácido láctico, diré. Y está contraindicado a pacientes que tienen shock, problemas de insuficiencia cardíaca o aquellas patologías que te eleven el ácido láctico, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos beneficiosos, los efectos adversos de las viguanidas de metformina? Gastrointestinales, bastantes náuseas, vómitos y acidosis láctica, que es muy raro. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfonilurias? Tanto la glibenclamida como la glimepirida. Estas sobre todo tienen a actuar a nivel del canal de potasio activado por ATPs, y lo que sí suelen hacer es cerrar este canal, ¿no? Para que haya más potasio dentro, por lo tanto haya más haya una despolarización y favorezca que dentro de la célula ingrese calcio, y esto va a favorecer el calcio que las vesículas de insulina logren salir. Por lo tanto, su mecanismo de acción lo que va a hacer es incrementar la secreción de insulina. ¿Cuál es el efecto adverso de la sulfoniluria? Sobre todo la hipoglicemia. Ya tener cuidado con esos pacientes que suelen hacer hipoglicemia. Recuerda que para hacer hipoglicemia en un paciente con diabetes se dice que hace hipoglicemia en cantidades menos de 70. ¿Ya? Esa es la pepa que te quiero dar. Dentro del tratamiento le puedes dar, si es que el paciente está consciente o no. Si está consciente, le puedes dar 15 gramos de glucosa y volver a medir la glucosa cada 15 minutos. Y si está bien, ya no se hace nada, ¿ya? Y en cambio, si tiene pérdida de conciencia, lo que tú puedes hacer es dos cosas. Le puedes dar su dextrosa al 33%, más o menos le puedes dar 4 a 6 ampollitas. O lo otro que le puedes hacer es, por ejemplo, no puedes colocarle por vía endovenosa, quieres algo intramuscular, ¿no? Puedes ponerle su glucagón intramuscular. Ambas son muy efectivas. Finalmente, bueno, ya vamos terminando. Quiero ver cuánto tengo tiempo. Ya, chicos. Bueno, esta es la última pregunta que voy a desarrollar. Bueno, si quieren más preguntas como esta, o si les gustó este flashcard, traten de compartir. Vamos a desarrollar estos repasos con flashcard y recuerdos activos en nuestro ciclo del curso de TrueMed. Ya, finalmente vamos a terminar con esta pregunta, ya que Instagram solamente me permite hasta 1 hora para colgarlo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la alfa-glucosidasa o acarbosa? El mecanismo de acción es a nivel intestinal, ¿no? Va a inhibir la absorción de glucosa. Nos alcanza por uno más. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de las CGLT2? Es a nivel contorneado proximal, ¿no? Disminuye la absorción renal de glucosa. No solamente de glucosa, también de sodio, pero te favorece, como pierdes sodio, pierdes agua, te deshidrata, tienes poliuria, y sobre todo, como pierdes glucosa, también tienes mayor riesgo de hacer hitos a repetición y candidiasis vaginal, ¿no? Listo. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias.